Bueno, estamos con el invitado especial, Samir Nayi, con Oscar Chiquillo, para hacer un video sobre cómo empezó el comercio en Chiquinquirá, cómo a partir del batán, de la gente que salía a vender y llegó colonia de sirio-libanesa, llegaron palestinos, llegó un grupo de personas que les gustaba el comercio puerta a puerta, que trajeron a sus familiares, que hicieron y se integraron a la comunidad chinquireña y crearon familia aquí. Fueron un apoyo muy importante para las personas que llegaron de Líbano, que llegaron de Beirut, que llegaron de Siria, que llegaron buscando alojarse aquí y crear algo de comercio en Chiquinquirá. Y esas familias se integraron con Chiquinquirá. Y Samir es una de las personas que conoce la historia de esa colonia que llegó a Chiquinquirá y que a través de su padre, que fue el que empezó a apoyar a la gente que llegaba, hizo que se integraran al comercio de Chiquinquirá y que fueran conocidos y que fueran importantes dentro del comercio de puerta a puerta en Chiquinquirá. Samir, cuéntenos la historia. Primero que todo, buenas tardes, Alejandro, a Oscar y los demás amigos. Gracias por la invitación. Le agradezco mucho porque eso me hace recordar a mi señor padre, don Kanji Nayi, Almacén Oriental. Aquí el almacén está ubicado aquí al frente de la Basílica, en la carrera 11, 17, 14. A ver, mi papi llegó a Colombia más o menos en el año 1940, llegó a Bogotá, obviamente en ese tiempo de cuestiones políticas. Él llegó a Bogotá porque iban para Barrancabermeja a un tour a conocer Colombia. Entonces duraron 10 días, estuvieron por la costa. Regresaron al Líbano y el pensado de él y otros paisanos fue que en el Líbano estaba muy pobre y no había qué hacer. Entonces se vinieron. Papá inició por Barranquilla, Maicao, toda la Guajira, y su lápiz de coltejer, su cuaderno de coltejer, y a vender mercancía, y cada 8 días pasaba al cobro, ¿no? Vendían de toda clase de telas, camisas, cobijas. Y entonces, a ver, él se amañó acá en Chiquinquirá por su gente. En ese tiempo, pues obviamente había el batán. A ellos les decían los turcos. ¿Turco qué hace en Chiquinquirá? Entonces él, para sentirse respaldado, fue al Líbano, escribió al Líbano y trajo familia, trajo hermanos sirio-libaneses por papá, y ahí trajo primos. Aquí estuvieron los dueños de la bomba Colomba, la bomba San Antonio, Eduardo Livos Saad, Félix Livos, Jorge Livos, Helen de Livos. También estuvieron, hubo almacenes aquí en la calle Real, almacén Novedad de Chauca, de los Quiseno, el pasaje Faisal, donde queda el pasaje Faisal, eso también era de doña Junred, de Faisal. Emilio Amar y almacén Lila, almacén Líbano de Richard Jalabi, familiar mío, por parte de mi papi, casado con hermana sirio-libanesa. Y de ahí vinieron mis hermanos a Maicao, y allá lograron también extenderse y traer más colonia. En Bogotá también, en la carrera 11, almacén Panamá, almacén Beirut. Actualmente están los restaurantes en Usaquén de Beirut, hijos así como yo, o sea, hijos de sirio-libanés, pero de madre colombiana, ¿no? De Chiquinquirá, pues tengo los mejores recuerdos, por él me quedé acá, porque me gustó la educación, su gente, la tranquilidad, porque Chiquinquirá es para mí un vividero lo máximo. Y aquí me casé y tengo 2 hermosos hijos profesionales, una nieta, y infortunadamente perdí mi esposa por una enfermedad, pero aquí estoy
y agradezco esta invitación, caramba. Samir, hay un aspecto notable y es ese entrecruzamiento que se hace con la llegada supuestamente de los turcos, porque así se llamaban los sirios libaneses, y los que llegaron producto de la migración que puebla este entorno, y que unos llegan por, como lo acabas de manifestar, por la costa atlántica, allá por Puerto Colombia. El hecho de haber llegado aquí a Chiquinquirá en plena Segunda Guerra Mundial, ¿qué significó para tu papá? ¿Y qué lograste a través de la conversación que estableciste o diálogo permanente con él, de aquella época en que él llega? Si de alguna manera hubo un rechazo aquí hacia la población turca, porque se sobreentiende que era población árabe la que llegó. Entonces quisiera que hicieras esa distinción entre lo que es la población árabe y turca y la llegada aquí a Chiquinquirá de la población en sirio-libanés, que fundamentalmente es la que puebla el entorno chiquinquireño y comienzos de lo que fue el raigambre del comercio. Sí, señor. A ver, para quedarse acá en Chiquinquirá fue por, obviamente, el comercio, porque él hizo su clientela entre Bogotá y Chiquinquirá. Entonces, obviamente, como decía mi papá, los colombianos son muy buenos trabajadores, pero son muy envidiosos, no son inteligentes para el negocio. De ahí nacieron los antioqueños, que le aprendieron a los sirio-libaneses, a los israelitas, a los palestinos al negocio. Por ejemplo, Textiles del Cedro de Cali, que es una gran empresa, creo que se está acabando. Allá hacían popelinas, paños, de todo, ¿no? Entonces vino ese enfrentamiento. Turcos, ¿qué hacen en Colombia? Porque aquí la cantidad de dinero que había y para poder explorar todo eso, entonces vieron mucha tranquilidad y venían de una guerra que actualmente todavía no se acabará. Entonces, por tranquilidad y todo, mi papi pensó en mis hermanos, digo, no, toca que ellos vengan aquí o sea, el dinero acá se triplicaba lo que era el valor de una lira libanesa, aquí se triplicaba. Entonces aquí ellos no les interesaba que le llegaran turcos. Mi papi tuvo batán también, mi papá aquí le botaron el batán en ese tiempo. Decían que los liberales o conservadores, no se acuerdan, le botaban el batán y le tocaba ir ante los alcaldes, inspectores de policía, don Saúl Cabra, que todavía vive, muchas veces, y alcaldes, el doctor Adolfo León Lucas, en paz descanse. Él tuvo que mediar muchas veces porque la gente, mi papi abría a las 4 de la mañana el primer almacén que abrían acá en Chiquinquirá, en la plaza de Bolívar en ese entonces, que era muy tranquilo. Mi papi iba hasta la gradería de la plaza a rezar en árabe a la Virgen, y obviamente con su idioma árabe, y no faltaba quien le ponía problema, ¿qué hace aquí? Pero él nunca, él no se dejó llevar por la envidia y eso. Después le dio trabajo a mucha gente de acá de Chiquinquirá. Samir, hay un aspecto que quiero que dentro del relato que nos haces nos cuentes, si tu papá te refirió acerca de por qué él tuvo que emigrar, porque la migración ya se había dado producto de la persecución que sobre ellos, sobre la población árabe, había generado el Imperio Otomano. ¿Qué te dijo a vos? ¿Por qué él se decide a migrar? A ver, él vino por cuestiones de comercio, la geografía colombiana. A él le gustó la geografía colombiana, le gustó la mujer colombiana. Entonces, él, pues, más que todo por cuestiones de comercio,
él, vuelvo y repito, él hizo mucha clientela acá en Chiquinquirá y en Bogotá. Después fue a Tunja y entonces él se amañó y dijo, no, Colombia es el mejor vividero. Para él volver al Líbano fue uno porque mi abuela ya tenía sus años y él quería despedirse de ella, y por cuestiones de negocios, ¿sí? Y la otra envidia fue porque comenzó a traer la colonia libanesa. Él coordinaba con los embajadores del Líbano y trajeron mucha gente, y claro, aquí ya estaciones de bombas de gasolina en ese entonces, ¿sí? Y el mercado, porque se traía contrabando de Maicao. Mi papi trajo cigarrillos de todas las marcas, licores, que ellos son enemigos del licor, y mucha comida árabe. Y entonces él supo hacer su clientela, y entonces él no quiso ya después volver al Líbano, sino a seguir trayendo familia, y familia traía más familia. Y de ahí que las estaciones de servicio, y en Bogotá también. Y hay mucho paisano en la costa. Aún en Barranquilla están los Charandala, que eso fue mi papi trajo al papá y fue a Charandala. Pero ellos eran sirios. Sí, los libaneses, claro. Pero entonces hay un aspecto que me llama la atención. Cuando él llega aquí, ya encuentra población árabe en Chiquinquirá. No. Mi papá fue el primer siro-libanés que llegó a Chiquinquirá. Fue el primero. Entonces de ahí pues obviamente la gente se molestaba, decía, pero esto se llenó de turcos. Hablemos de la calle Real, hablemos de la calle Real, y vuelvo y repito, y hago énfasis porque ellos no todos se dedicaron a vender ropa. A ellos les gustó el almacén de repuestos de la bomba Colomba, de la bomba San Antonio, y se fueron extendiendo despacio. Y después llegó Sharif, que era el único palestino que había en Chiquinquirá, y hubo encuentros personales por la guerra en el Líbano con los palestinos. Y ya pues con el tiempo mi papi pues obviamente ya por su enfermedad él dejó varios negocios acá, dejó almacén Líbano, dejó almacén Emilio Amar, y fue a Bogotá, y yo seguí unos años con el negocio del almacén. Pero una cosa, antes de que tú llegues al almacén, nos contabas de que inicialmente se dio lo que Alejandro ha denominado, ha señalado, esa actividad puerta a puerta, ese lo que hoy decimos, ese rebusque, porque ellos, lo digo porque lo presencié, el desplazamiento y la clientela que ellos iban haciendo en las poblaciones circunvecinas. Entonces, antes de que se montara los grandes almacenes, porque ellos fueron los gestores del desarrollo comercial de Chiquinquirá. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, a raíz de... A ver, Oscar, a raíz de la llegada de mi papá acá, entonces fueron abriendo almacenes surtidos desde un pañuelo hasta un vestido de paño en grano pólvora o lo que fuera. Ellos con Textiles Lafayette hacían, o sea, el surtido que ellos manejaban era pues espectacular. Y además en ese tiempo mi papi se metió con la alcaldía, ahora en Chiquinquirá, con el acueducto, con empleados de la energía. Ellos les habían cuenta, la Policía Nacional, el Batallón Sucre, ellos venían a fiar donde mi papá, y él les abría un cuaderno y les hacía un abono, y confió en ellos, y a él le gustó esa confianza, y a la gente de Chiquinquirá le gustó la confianza que mi papi les depositó a ellos en fiar en la mercancía, y ellos cada mes venir a pagar, a abonar. Y lo mismo en la estación de servicio, entonces ya entraron a trabajar con la CAR, con varias empresas, ¿no? Ahora, mi papi iba a Ubaté los días de mercado, iba a Simijaca a vender a colocar su batán, iba a Sutamarchán, iba al mercado de Villa de Leyva, de Tuman. O sea, yo los admiro, no porque sea mi papi, pero esa gente, ellos son muy trabajadores, no sé, no les gusta andar muy elegantes, muy esto como ahora, sino a ellos les interesaba
servirle a la gente, vender la mercancía, ver sus hijos bien vestidos. Mi papi dejó aquí en Chiquinquirá más o menos 40 comadres, 40 compadres, porque él se los sabía ganar con su negocio, y yo le bautizo a su hijo y ya no sé qué, y así, cosas de esas. Y se ganó el cariño de mucha gente, y hay todavía compadres que aún viven, hay otros que ya fallecieron obviamente, pero los ahijados, ahorita hay 2 ahijados en el batallón Sucre, y me saludan muy afectivos, que dicen que, dijo, ay, yo me acuerdo de mi padrino Kanji. Entonces uno se siente pues halagado, ¿no? Tu papá te comentó cómo había sido ese proceso de adaptabilidad, porque, claro, yo conocí a tu padre y entonces siempre lo veía en situaciones de contraste, sobre todo en comida, en trato, en intercambios que hacía con las personas. Y entonces llamaba la atención porque él comía con la mano. A ver, la comida árabe, la comida oriental es muy rica. Resulta que el gancho de mi papá con los gerentes de los bancos para manejar la plata, él los invitaba a un tabul, que es una ensalada, al kibbeh, al fatay, y la lavan era como comer cuajada. Entonces, y el tinto árabe con su pepa árabe, toda la gente, el aroma, vamos de caña a tomar tinto. Entonces mi papi les ofrecía camisas, pantalones, baños. Entonces ya traían la familia los domingos y llevaban al sastre, al señor Cifuentes, que en paz descanse. A don José Cifuentes era uno de los mejores sastres de Chiquinquirá, y a él le llegaba trabajo con mi papi, porque era mucho a la venta de paños. La gente de Santander, para esta época de diciembre, cuadraban los buses al frente del almacén. Mi papi peleaba porque nos dejaba oscuro el almacén y tenía que recurrir a la policía, pero era que vendía cantidad de ropa elegante, ¿no? y de actualidad, y la calidad. Y ahí también hizo compadres por allá en Bucaramanga, en Santander, aquí al lado de Barbosa, y allá en Moniquirá llevó también el paisanaje, resultó en Moniquirá. Allá tuvimos un paisano que duró casi como 35 años, y el mejor almacén estaba ahí en el parque de Moniquirá. Yo con los chicos lo conocí. Entonces, entre ellos muy unidos. Aquí logró consolidarse alguna colonia, alguna organización que les permitiera autoapoyarse y construir de alguna manera el sentido sirio-libanés. No, el Club de Comercio en ese tiempo, mi papi, él dice que fue uno de los fundadores con el doctor Suárez Reina, en paz descanse, y otros señores, pero mi papi no tuvo tiempo para estar en reuniones, y para el idioma de mi papi, del español, a veces no entendía muchas cosas, entonces se le dificultó, y él ya no iba a reuniones, sino a él le contaban qué dijeron en la reunión, cuáles eran los aportes, pero de ahí no. Pero como colonia. Por eso, la colonia quiso meterse acá y fundar algo en el Club de Comercio, pero los mismos comerciantes no permitieron. Mi papi trajo en ese todo la Cámara de Comercio, mi papi fue la que la trajo acá a Chiquinquirá, fue uno de los fundadores de la Cámara de Comercio. Que en ese tiempo les colocaron una plaquita gris en el mostrador de los almacenes. Mi papi fue uno de los fundadores de eso, y él se fue amando a Chiquinquirá. Él lloraba en Bogotá cuando yo lo llamaba, decía, ¿cómo está Chiquinquirá? Yo le contaba, él lloraba porque nosotros lo que fuimos fue por Chiquinquirá, mis hermanos que están en el Líbano actualmente, y en Manaus, Brasil, hay otra hermana, ellos adoran a Chiquinquirá porque aquí nacieron muchas cosas para nosotros. Ese espíritu árabe, en su trato afectivo, ¿cómo fue? ¿Cómo conquistó las colombianas, papá? A ver, pues la táctica de ellos era obviamente vender las telas, las popelinas, los géneros, cosas de esas, géneros de sabana, y hacían pues amistad, ¿no? En ese tiempo ya estaba como que el Hotel Saravita, entonces mi papi sabía llegar a la alcaldía, ir a ofrecer un tinto árabe en el almacén,
estar en reuniones de los primeros celadores que hubo en el comercio fueron por Almacén El Gran Baratillo de Homero Castillo y mi papá y el señor Carlos Acero, que en paz descanse en la 10ª, fundaron para cuidar el comercio. Ellos llegaban a las 8 de la noche con un pito y pasaban por todas las calles del comercio, ¿no? Mi papi, como vivía en el propio almacén, él vivía ahí, dormía ahí, cocinaba ahí. Toda la gente al ver ese olor a comida árabe, por más entraban y decían, ¿y qué haces ahí? Estoy haciendo un tinto árabe, espere, una aromática. Entonces ya la gente veía el surtido y algo compraban, entonces eso multiplicó a la gente del campo, de Zarza, de Córdoba, de sus veredas. Ya la gente salía de misa y llegaron donde mi papi, mire que Kanji nos tiene kipe, algo árabe, y venían las primeras comuniones. Esto fue una excelente plaza. ¿Y las conquistas amorosas? Sí, en eso sí muy enamorado, nunca sea mi papi, pero todos berrajos muy enamorados, o sea, ya por ejemplo, mire que esta blusa, mire que tal cosa, y hacían encargos, y como todo era pues también fiado, porque la gente era muy cumplida, entonces no faltó muchas cosas, ¿no? A través de tu papá se consolida un comercio muy fuerte y se constituye el almacén de tu papá como el primero que asume la venta de telas y paños después de haber consolidado esa mercadería de cachivaches, de venta de batán, pero él logra consolidar un almacén fuerte que representó una fuerte competencia para los demás comerciantes. ¿Qué se dio a través de eso? A ver, la cuestión fue porque en el pasaje Faisal, el paisano de esa época se fue a morir al Líbano. Entonces a mi papi le dejó encargado varios locales, de los cuales mi papá fue propietario de dos, que actualmente ya quedaron en manos de unas sobrinas mías por parte de mamá, de mi medio hermana por parte de papá. De ahí los otros locales que estaban en la calle Real, mi papi los tomó en arriendo para traer la colonia. Y obviamente a la gente no le gustaba, decía, pero los turcos nos invadieron Chiquinquirá, y ahí era la molestia los días de mercado, acá con el Batán y en el Parque Julio Flores. Entonces mi papi, nosotros éramos muy pequeños, pues nos contaba en Bogotá, cuando iba a sus descansos y a traer su mercancía, porque él llegaba lleno de polvo, porque la carretera Chiquinquirá a Bogotá era destapada, y él llegaba lleno de polvo, y decía que ese sufrimiento era para traerle buena mercancía a Chiquinquirá. Entonces ya después nacieron los almacenes como el Gran Baratillo, Almacén Fortuna, que hubo problemas con don Roberto Forero en paz descanse y mi cuñado Richard Alavi, que tuvieron que ir a inspección de policía porque la sangre árabe es muy tenaz y mi cuñado Richard Alavi no se controlaba y no hablaba bien el español, le tocaba ir a mi papá. Yo reitero, hablar con los alcaldes, inspectores de policía para evitar esos problemas, porque don Roberto Forero, bravo por el surtido de Kanji Naji, bravo por el surtido de Almacén Líbano, de Almacén Lila al frente. Entonces mi papi, Almacén Novedad también, no dejó que eso se acabara. Y la otra molestia de la gente fue cuando Miguel Saad quemó el almacén en la esquina del Parque Julio Flores, en la alcaldía pasada, donde queda la alcaldía hace muchos años. Él quemó ese almacén y de ahí la gente se vino encima y el alcalde a hablar con mi papi que qué estaba pasando. Pero era una tradición de ellos, porque después en Maicao otros familiares de nosotros hicieron eso por cobrar un seguro. Después lo hicieron en Cali, Medellín, en la costa, que quemaban los negocios, sacaban la mejor mercancía, dejaban, como decían ellos, la mercancía podrida, la dejaban ahí para que se quemara y cobrar el seguro. ¿Sí? Inclusive mi papi una vez nos contaba en Bogotá que tenía ganas de hacer eso y multiplicar un mazari y mi mami no dejó. Y mis tíos dijeron, no, Kanji, se le quema media manzana en Chiquinquirá. Y ahí fue la molestia de Homero Castillo, José Martiniano Ortegón. Con mi papi hubo mucha rivalidad.
después de que mi papá les enseñó a trabajar a ellos. Sí. Yo me saludo con ellos y bien, pero ellos fueron muy egoístas con mi papá. Hay un aspecto que nos gustaría seguir avanzando, pero vamos a pasar como para darle dinámica a la conversación, y es que la población siro-árabe palestina que llegó a nuestro país como mecanismo de sobrevivencia no se involucró en política. Sin embargo, tú nos contabas que tu papá resultó siendo militante del Partido Liberal, que fue una cosa que te heredó. Cuéntanos cómo se dio esa transición de la postura que ellos tenían hacia inclinarse a tomar partido ideológicamente por algún sector de lo que en ese momento se confrontaba a nivel colombiano. A ver, vino el doctor Julio César Turbay Ayala, en paz descanse, a hacer campaña acá en Chiquinquirá con el doctor Ricardo Mendieta, en paz descanse, Samir Eduardo Silvamín, y también en paz descanse, paisano por parte de la mamá del doctor Samir Silva Amin por mamá siro-libanesa y padre colombiano, como yo soy padre de siro-libanés, madre colombiana. Entonces vino a hacer su campaña y el doctor Samir y el doctor Ricardo fueron a hablar con mi papá, que iba a venir Julio César Turbay. Mi papá se emocionó y dijo, claro, le sirvo de siro-libanés, de paisano mío. Entonces coordinaron la llegada acá a Chiquinquirá y estuvo el ministro de gobierno, Germán C. Hernández, en paz descanse, y el doctor Turbay, y obviamente la clase política de acá de Chiquinquirá, de Boyacá, Jorge Perico Cárdenas, todos. Y entonces yo era un niño y mi papá decía, hay que traer popelina, valletilla roja para ayudar a las banderas, a la campaña, mijo, vaya, ayude allá, vaya. Entonces yo iba a la casa del doctor Samir Silva y a los directorios allá a dar el aporte de mi papi, y de ahí nació, yo ahí me he vinculado al Partido Liberal por sangre siro-libanesa y por mi papi, que decía que allá en el Líbano también ellos eran liberales. Y entonces quedó esa anécdota de ese gobierno y nos fue, a toda Colombia nos fue excelente, nos fue muy bien con el gobierno de Turbay Ayala. De ahí Turbay Ayala trajo mucho siro-libanés a Colombia a trabajar. Y son los grandes monopolios que hay en África, en la costa, están en Orquillono, En Lorica, Córdoba. en Lorica, Córdoba, donde están los Hati, que han sido, ahorita en el Congreso actualmente, hay mucho hijo de siro-libanés, hay mucho hijo de palestino, hay hasta 2 jordanos, ahorita no me acuerdo el apellido de ellos, y están metidos en la arena política. Como todo, ¿no? A uno les ha ido muy bien y a otros muy mal, porque la Zulema Hati, hija de siro-libanés, resultó en la cárcel. ¿Por qué? Por la placa, el Mazari en árabe. ¿Qué le representó a tu papá haberse involucrado en política? Sobre todo en un escenario tan conservador como el Chiquinquirá. No, a ver, en eso, en el gobierno de Turbay, pues, a ver, la cuestión era que siempre el embajador de ese entonces, bueno, Kanji, ¿qué hacemos? Están pidiendo la entrada al país, tú las conoces, los distingues, sí, ellos son sobrinos míos, ellos son... Y vino mucha gente y eso incomodó al comercio en Colombia, porque vinieron muchas sociedades, trajo el paisanaje, ayudó al paisanaje, y eso incomodó. Y aquí entonces, obviamente, sabían que el turco ese era liberal, entonces los amigos conservadores, que fueron muy buenos amigos, el doctor Antonio Balleno Ortiz, en paz descanse, el doctor Napoleón Peralta Barrera, que todavía vive, el doctor Pineda Chillán, que en paz descanse, a mi papi lo quisieron, dijeron, podrá ser liberal, pero nosotros como conservadores acá en Chinayo lo queremos, porque le ha dado mucho desarrollo a Chiquinquirá en el comercio, le ha dado impulso, o sea, mi papi surtía a la clase obrera del campo, cuando en ese tiempo usaban overoles o zapatos, lo que fuera, para sus trabajos de la leche, de derivados lácteos. Mi papi fue un gestor de que ellos tuvieran su buena indumentaria, ¿no?
que vivieran bien. Y después mi papi se puso a ayudar para los cultivos de papa y arveja y todo eso lo llevaban para Bogotá, para los buenos restaurantes de Bogotá que quedaban en el centro de Bogotá, y de aquí salía más que todo papa, las arvejas y mijaca, zanahoria, y papá fue uno de los gestores. Quiso crear una cooperativa, pero él ya por cuestiones de salud no pudo y le faltó alguien que lo apoyara, porque él comentaba eso. La colonia libanesa árabe palestina, podemos decir que además de lo que nos cuentas, dejó algún legado aquí para Chile. No, el legado, pues nosotros los hijos, los colombianos, ¿no? Y en el caso yo fui el único que me quedé porque mi familia está en Bogotá y otros a las afueras de Colombia, ¿no? Ahí tengo familia en Manaus, Brasil, y tengo familia en Costa Rica, tienen negocios de lo mismo, ¿no? De ropa. Tú nos hablabas más o menos de 10 familias descendientes de los migrantes que llegaron aquí. ¿Quiénes quedan fuera de la presencia tuya? Bueno, pues la mayoría están en Bogotá y otros están en Líbano, en Cali. Se fueron a trabajar con los Llorea Caicedo, porque entre ellos se casaron con hijas de sirolibaneses, de madre colombiana, así como yo, y otros que fueron al Líbano y trajeron a sus esposas. El caso aquí de Chiquinquirá, están los dueños de la anterior bomba Colomba, que es Yori Michi. Ellos, yo trajo su propia esposa del Líbano, trajo a su mami a vivir a Chiquinquirá y viven muy bien y están encantados con Chiquinquirá por su gente, su comercio y todo, ¿no? Entonces, para mí los únicos artistas sirolibaneses son ellos dos, que es Michel y Yor. Aquí en el entorno chinquereño, ¿no hay más descendientes? No hay más. Ahorita no están sino ellos. Bueno, Samir se creó aquí en Chinquirá, fue un muy gran admirador del deporte en Chinquirá, practicó el fútbol y era uno de los aficionados de los equipos de Chinquirá, más que todo sobre el Liceo Nacional, cuando se llevaban a cabo esos enfrentamientos con el Barrio de Sucre, con el Batallón, con la Industrial, y es conocedor de cómo se desarrolló el fútbol en Chinquirá y cuáles fueron las grandes figuras que había en Chinquirá, como Justo García, como el Payaso Garzón, como había mucha gente que practicaba el fútbol y que Samir se vinculó y conoció cómo nació y cómo se desarrolló, porque era una excelente calidad del fútbol que se practicaba en Chiquinquirá. Cuéntenos de esa experiencia suya como futbolista y como admirador del fútbol que se practicaba en la región. Sí, Alejandro, para acotar, obviamente, en ese tiempo la disciplina de los campeonatos que organizaba el Comité Municipal de Fútbol, pues daba gusto uno ver a sus liceístas, el equipo de la cooperativa Reina, que su mujer lo integró, como Óscar había estado en el equipo de fútbol de Saboyao, acá del Liceo Nacional, Castalia, que fue el gaseosa Chiquinquirá, el que patrocinó el equipo del Liceo Nacional, y en ese tiempo pues obviamente ir a ver a Negro Díaz, a Jorge Díaz, a Iván, aquí a Alejandro, a Óscar, el chiquillo, o sea, Hernán Pineda, Jorge Fernández, Ricardo Fernández, era Miller Cortés, los Urazán Pérez, los Ricardo Gómez, Mauricio Gómez, de aquí de la Plaza de la Libertad. Daba gusto ver esa disciplina, esa entrega, y en el barrio Sucre, obviamente, pues buenos equipos, y verlos en el estadio, no que el estadio se fuera a llenar, pero en su gran mayoría se pasaba un fin de semana ameno, tranquilo, y después al restaurante El Triunfo a consumir un almuerzo, un piquete, una cerveza
sin problemas de nada, y hice uno de salir del estadio hasta el centro a pie porque no había transporte urbano. Habían 4 o 5 taxis en Chiquinquirá, pero era sabroso estar en esa integración y pasar un fin de semana agradable con la calidad de fútbol. Y muy buen fútbol, por supuesto, que vinieron equipos de Puente Nacional, de Tunja, que yo acompañé a la cooperativa Reina varias veces, a Leonardo Pacheco. Yo fui delegado varias veces de los equipos de él, lo mismo a Ubaté, y con Edgar Castañeda y José Luis actualmente, y muchos, en paz descanse, Mainoni, ¿se acuerdan de Mainoni? Que murió en un accidente, un excelente jugador, Iván González, el Jairo López, que ya falleció, Jairo Acero, unos excelentes jugadores. Uno los extraña, dice, pasar por el estadio, ahora no hay el fútbol que hubo hace muchos años, bien organizado, porque ahora pues yo no sé la juventud qué le pasa, porque muy apáticos hace deporte, ¿no? Samir me narraba también el recuerdo que tiene de la cancha del Polo. Llegar a las 6:30, 7 al Liceo Nacional, a nuestros estudios, y ver unos sus compañeros de estudio de cuarto, quinto bachillerato entrenando con el profesor Gómez, entrenando con ese profesor, se me olvida, que era del norte de Boyacá, y daba gusto ver a Humberto Rincón entrenando con Leonardo Pacheco allá, y Carlos Palacios, unos equipazos en entrenamiento. Y ya hablando del liceo, ahí eran los campeonatos internos del liceo, y jugábamos por ejemplo a la 1 de la tarde el primer tiempo, y a las 4 el segundo tiempo, y a ver la rivalidad con el técnico industrial, pero era un fútbol excelente, de una técnica del carajo. Era que yo sí extraño eso, y veo a mis amigos como ven a Oscar y a Alejandro, unos excelentes jugadores de fútbol. A mí me hace revivir eso, me pongo contento, y a la vez me hago guayado por mi papi, ¿no? Porque mi papi decía, ¿por qué le gusta ir tanto al polo, mijo? Que mi hijo se demora hasta 6, 7, porque me ponía yo a entrenar y a jugar, y ver a Hernán Pineda. No, excelente, esos tiempos no volverán. Sí, eso era o sea, cómo se vinculó usted al deporte de Chiquinquirá y cómo lo vivió, y cómo a través del tiempo sus hijos también practicaron el fútbol y fueron también buenos jugadores, y salieron de Chiquinquirá y se vincularon a equipos, pero esa escuela que usted vivió y que la practicó y que hizo que sus hijos también se vincularan al fútbol, ha hecho que esa afición y que ese interés por el campeonato nacional, por el campeonato, por los equipos que más preponderante en el país, ha hecho que ustedes sean también admiradores del fútbol en Colombia, y de muchos equipos que han tenido más o menos buenos desempeños. Lo mismo de la selección Colombia, de los jugadores que se tienen ahora, que van a un mundial, y que esperamos que Colombia haga un muy buen papel a nivel de este campeonato mundial que se va a llevar a cabo próximamente. A ver, es un orgullo hablar con ustedes de ese tema del fútbol, junto aquí con Oscar, porque es que llegar uno al polo, ver entrenando a ustedes con esa disciplina, con el profesor Gómez y otros profesores y otros integrantes de los equipos. A uno, yo aprendía mucho a Hernán Pineda, como aprenderle a su merced, como aprenderle aquí a Oscar, esa disciplina para jugar. Ahí no había grosería, no había chanzas de mal gusto, sino la entrega total y técnica de jugar un fútbol claro y bien, y de caballeros y de señores. Entonces yo fui mirando y fui aprendiendo, y nos encontramos con José Rincón, hermano de Humberto, y con un hermano que tiene una incapacidad, y ahí entrenábamos los 4, los 5, ya llegaba Leonardo Pacheco, llegaban muchos amigos a jugar, y intercambiábamos, jugábamos de 3 a 6:30 de la tarde ahí en el polo. Yo a tener Renampague, ahí entrenábamos y jugábamos sabroso. Ya después me trasladaba al campeonato, me fui a estudiar al Pío, vinieron otros campeonatos y me incluyó el profesor César López al equipo de fútbol. Entonces ya asistían mi hijo mayor, Joan Farid, que estuvo en
en la segunda división de Millonarios, estuvo con Francisco Córdoba en Santa Fe y a él le gustó el fútbol. Y aquí estuvo en varios campeonatos, le fue bien, estuvo en la C, estuvo en la selección Boyacá y me hablan, Samir, pero ¿quién es Johan Fali? Él es hijo mío. Y yo, ese chino, no es porque sea mi hijo, pero todavía me preguntan, digo, muy calidoso, el pelado juega muy bien. Entonces de ahí que tuve la oportunidad de hacerlo vincular en Bogotá a Millonarios y después terminó en Santa Fe, pero por cuestiones de estudio en la Universidad Libre, pues ya repartió y dejó ya no volvió a los entrenamientos. Ya nace mi hijo Sebastián menor y él pues aprende no tanto de su papá sino del hermano, porque yo me dediqué, fue a jugar banquitas en la organización Prados del Sur, entonces ya salía Sebastián, me veía jugar y de a poquito y ahí ven, los tres integramos con Ariel Pérez, el gran amigo mío, es compañero de estudio, habitante allá de la urbanización. Entonces jugábamos los domingos con los hermanos Coy Villamiro, Omar Coy, Jairo, Jason, ¿cómo se llama el mayor? Omar Jairo, y que está aquí, se me olvida cómo se llama, se me olvidó el nombre. Hay unos menores, sí. Sí, Jason Coy. Y así entonces mi hijo menor pues dio el fútbol, él también ha estado aquí en buenos equipos y pues no le dio la misma importancia que le ha dado Johan, ¿no? Antes de finalizar, Samir, volviendo al relato inicial de toda la presencia de la colonia migrante sirio-libanés palestina, yo quisiera aprovechar este momento para preguntarte si alguna vez con tu papá en esas conversas pudieron abordar el conflicto árabe-israelí y cómo es hoy esa situación que se ha agudizado a través de la agresión israelita sobre el pueblo palestino. A ver, la cuestión, o sea, es que en la Franja de Gaza nacieron varios grupos, por decir algo como la guerrilla acá en Colombia, el ELN y la FARC. Entonces allá se unieron, unos se fueron con el Líbano, otros se fueron con los palestinos y vinieron los israelitas y confrontaron que había nuevos grupos, y por eso es que en la Franja de Gaza vienen los problemas con los palestinos, porque los de la Franja de Gaza apoyan al Líbano. El Líbano podrá ser ahorita una población pequeña como Palestina, pero están unidos para pelear duro con Israel. Y fuera de eso, la cuestión es que han nacido muchos grupos en el Líbano. Entonces, últimamente la guerra ha crecido y mi papi, mientras que estuvo en Colombia, ya hablaba mucho con Yami Amach, el director de Noticias Caracol, ya está en un estado de convalecencia, y era el que llamaba aquí a mi papá al teléfono fijo, le decía, Kanji, mire que lo que está pasando en el Líbano, tú puedes hablar con el embajador que quiero entrevistarlo. Y mi papi era el vocero y leía mucho el periódico El Tiempo. Mi papi todos los días se trasnochaba viendo su periódico, repasándolo cuantas veces, lloraba mucho por ver que el Líbano se estaba acabando. Después creció ya Beirut y hace unos 10 años Beirut no es ni la mitad. Y tengo familia allá y me duele porque tengo hermanos allá en Rashaya, Líbano. Y es triste. ¿Cómo sientes la tragedia del pueblo palestino en este momento? Desde tu condición así, que nos lo puedas expresar de manera sincera. No, triste porque uno tiene hijos, tiene su nieta, tengo familia allá. Y es que esto, de por Dios, mientras que está el señor Netanyahu ahí, difícilmente habrá paz en el Medio Oriente, desde que esté ese tipo ahí. Sí. Vamos bueno, de todas maneras le hemos dado un brochazo muy grande sobre
con la inmigración que hubo de Palestina, de Líbano, de Beirut, de Siria, y también la vinculación del pueblo, de esa inmigración al comercio en Colombia, y cómo se han vinculado de una forma preferente al comercio, porque el comercio inició aquí puerta a puerta, después se trabajó también lo de crédito y también se vincularon en la parte muy estratégicamente en la venta puerta a puerta y en el crédito que le daban a la gente que compraba. Eso hizo que el comercio aquí tomara impulso, que mucha gente se vinculara a esas ramas del comercio, al comercio también de combustibles, o sea, diversificaron la forma de actuar en el comercio de Chiquinquirá, y afortunadamente son muy recordados sus padres, sus hermanos, la gente que llegó aquí porque fueron promotores y fueron gentes que se vincularon y que fueron muy apreciados por la forma de ser dentro de la comunidad. Gracias, Alejandro, por sus palabras. Sí, el comercio ha crecido. El comercio a nivel óptica nacional se debe mucho a la llegada de estos inmigrantes siro-libaneses, palestinos, judíos, israelitas, lo que sea. Las grandes empresas que hay ahorita en Colombia es gracias a ellos. Yo, por ejemplo, me fijo en supermercados Olímpica y muchos negocios que hay en Colombia, es gracias a la gestión de ellos, ¿no? Y que ellos fueron los que sembraron el crédito puerta a puerta aquí en Colombia, pero obviamente ya ha desaparecido, ¿no? Ahora ya se manejan son las tarjetas de crédito y otra clase de comercio, ¿no? Samir, fue un verdadero motivo. A nombre del colectivo queremos agradecer este rato. Esperamos que los que vayan a ver esta conversa se satisfagan y puedan de alguna manera recordar un momento histórico para la región, para Chiquinquirá y sobre todo para esos referentes históricos que son tan importantes para nuestras comunidades. Oscar Chiquillo y Alejandro Espitia, con todo gusto.